¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? La gente del primero técnico y segundo científico. Hoy vamos a estar trabajando sobre números cuánticos, identificación de electrones por nivel, ya sea en grupo y periodo, y los números cuánticos. Dice, encierra en círculo la letra con la opción correcta. Un átomo tiene la última capa de su configuración 3C2, 3P5. Y ahí tenemos las opciones. Entonces, primeramente, debemos de mirar e identificar que estos valores están en la última capa. Entonces, nosotros sabemos, para sacar el grupo, sabemos que es la suma de los electrones, que sería 2 más 5 es 7. Y como termina en P, debemos manejar que va a ser el grupo A. Tenemos que recordar en la terminación, si termina en S o P, va a ser el grupo A. Y si termina en D o F, va a ser el grupo B. Entonces, acá vemos que termina en P. Entonces va a ser el grupo A. Y periodo es el nivel de energía que podemos identificar por este valor, ¿sí? En este caso va a ser 3. Entonces la opción correcta para este ejercicio va a ser la opción A. El elemento corresponde al grupo 7A, periodo o nivel 3. El segundo punto dice el número máximo de electrones en la capa 5 de la nube electrónica es, y ahí tenemos que identificar que en la capa K caben 2 electrones como máximo. En la capa L cabe 8 electrones. En la capa M cabe 18 electrones. En la capa N cabe 32 electrones. En la capa O cabe 32 electrones. En la capa P 18 electrones. Y en la capa Q 8 electrones. Tenemos que saber que este es el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto y el quinto. Acá nos dice en la capa 5 de la nube electrónica. Entonces en el 5 es la letra O, entonces cae 32 electrones. Entonces la opción A es la correcta. Pasamos en el punto 3, dice el número máximo de electrones en el subnivel D. En el subnivel D de la nube electrónica es. Entonces ahí tenemos que identificar que en SAR como máximo cabe 2 electrones. En principal como máximo 6 electrones. Difuse como máximo 10 electrones. Y en fundamental como máximo 14 electrones. Entonces en su nivel D, ¿cuántos electrones va a caber? Va a caber 10 electrones. Entonces la opción correcta es la D. El número de orbitales en el subnivel F de la nube electrónica es número de orbitales. Debemos saber que en el subnivel S cabe 14 electrones. Entonces, los orbitales, ¿cuánto va a ser? Cuando es F, entonces va a tener 7 orientaciones espaciales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total va a caber 14 electrones. Entonces, los números de orbitales que va a caber en el subnivel F va a ser 7. El número máximo de electrones que caben en el subnivel correspondiente a L0 es. Tenemos que saber que cuando L es 0, entonces su nivel es S. Cuando L es 1, tenemos que saber que su nivel es P.
su nivel P. Cuando L es 2, el su nivel es D. Y cuando L es 3, el su nivel es F. Entonces tenemos que saber, acá dice cuando L es 0, entonces en SAR. Y en SAR, ¿cuántos electrones puede caber como máximo? Puede caber como máximo 2 electrones. Entonces marcamos la opción correcta, que es la B. Pasamos al siguiente. El número cuántico que indica la forma del orbital atómico que ocupa un electrón es el número cuántico que indica la forma del orbital atómico que ocupa un electrón es. ¿Cuál es la correcta? La forma de la nube electrónica es el número cuántico secundario. El siguiente, el número cuántico que indica la orientación espacial del orbital atómico es magnético, el número cuántico magnético. La configuración electrónica que corresponde al átomo vemos acá que calcio tiene su Z 20 y su masa atómica 40. La configuración electrónica, entonces hasta 20, entonces corroboramos. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 3, 18 y más 2, 20. Entonces la opción correcta va a ser A. Pasamos al siguiente. El conjunto de números cuánticos que no es posible que exista. Entonces acá tenemos que comprobar. Tenemos que saber que cuando n es 2, entonces L cuánto puede ser, 1. Tenemos que saber que L es igual a n menos 1. Entonces va a poder también tener valores de m, puede ser menos 1, 0 y más 1. En este caso la orientación espacial del spin va a ser menos 1 sobre 2. Entonces es correcto. Lo que no es correcto tenemos que buscar acá. Entonces en el segundo tenemos número cuántico principal que es 3. El número cuántico secundario es 1. Es posible. El número cuántico magnético puede ser menos 1,0 más 1. Y acá aparece 0. Puede ser posible. El spin más 1 sobre 2 es posible. En este caso, el número cuántico principal es 2. L me dice que es 2. Significa que este va a ser imposible, porque tenemos que saber que 2 menos 1 acá debería dar 1. Entonces, lo que no es posible es la opción C. De acuerdo a la configuración electrónica 1s2, 2s2, se puede establecer que el número de electrones de valencia del elemento es. Entonces tenemos que ver acá la última capa. El nivel entonces acá es 5 y 5. Entonces estos dos electrones se va a sumar de la última capa. Entonces ahí vemos 2 más 4, que son 6 electrones. Y así completamos. Pasamos al siguiente, al segundo punto. Dice, dado los siguientes números atómicos, determina los números cuánticos, un grupo, periodo al que pertenece. Entonces, para identificar el número cuánticos, tenemos que hacer la distribución electrónica. Entonces, el primer punto vemos que su Z es 18, entonces hasta 18 tenemos que llegar. En este caso, entonces, empezamos de 1s2, luego viene, acá vamos a visualizar 2s2, luego viene 2p6, luego viene 3s2, luego viene 3p6 y contamos, hasta acá es 4 más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Entonces vemos que este va a ser la última capa. Podemos marcar también de esta manera
Sabemos que 1s2 es la capa K, capa L, y esto va a ser capa M. La pregunta es número cuántico principal. En este caso entonces n podemos ver que es 3. El número cuántico secundario, que es L, vemos que termina en P, entonces va a ser 1. Acá vemos que sharp es 0 cuando es principal, es 1 cuando es difuso, es 2 cuando termina en fundamental va a ser 3. Tenemos que identificar también el número cuántico magnético, entonces tenemos que hacer la casilla como ya solemos hacer. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? Tiene 6 electrones. Entonces primero hacia arriba y luego hacia abajo, todo hacia arriba y luego hacia abajo, completo ya directamente. ¿Por qué? Porque estoy identificando que cabe 6 electrones y sabemos que este va a ser menos 1, 0 y más 1. ¿Dónde termina acá? Termina el número cuántico magnético, entonces va a ser más 1. Más 1. Y el número cuántico spin, como termina hacia abajo, como termina la flecha hacia abajo, entonces va a ser menos 1 sobre 2. Y también podemos identificar acá el grupo. Sabemos que termina en grupo 8, 6 más 2, 8, y termina en P, entonces va a ser grupo A. Y el periodo, en este caso, es el nivel de energía y va a ser periodo 3. Y eso vamos a cargar acá. En este caso entonces dijimos que este es 3, 1, más 1, menos 1 sobre 2 es 8A y periodo 3. En el otro es 56. Entonces vamos a hacer rapidísimo eso. Va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Luego que viene de 3d10, 4p6. Luego que viene 4p6, 5s2. Luego que viene 5s2. Luego viene 4d10, 4d10, 5p6 y luego viene 6s2. Hay que seguir la distribución electrónica. Acá es 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54 y más 2, 56. Entonces el número cuántico principal va a ser 6, termina en esta capa, entonces va a ser 6. El número cuántico secundario va a ser, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. El número cuántico magnético, vemos que cuando termina en char es 0 y acá va a caber 2 electrones con espines contrarios, entonces también va a ser 0. Y el número cuántico spin, como termina hacia abajo, entonces va a ser menos 1 sobre 2. El grupo va a ser grupo 2 y el periodo va a ser 6. El periodo va a ser 6 y cargamos acá. Tenemos que cargar en este caso 6, 0, 0.